¿Cómo están, familia? Qué bendición verles, qué bendición compartir este domingo, este nuevo domingo. Gracias a Dios que después de este tiempo que ha tenido características tan especiales, ya estamos en la segunda mitad del año y Dios nos ha bendecido tanto, dándonos la oportunidad de haber iniciado esta segunda mitad del año. Recuerdan, apenas hace unas semanas atrás, de haber iniciado este tiempo con un ayuno que le ofrecimos al Señor y en donde Dios nos habló una palabra muy clara. Gracias a Dios, porque yo reconozco que Dios nos ha bendecido mucho con palabra de dirección y eso ha animado mucho nuestro corazón, eso nos ha fortalecido mucho y aún nos ha animado muchísimo. Así que gracias a Dios por eso, y gracias a Dios también por la vida de cada uno de ustedes. Aprovecho para darles, o enviarles más bien dicho, un saludo, un fuerte abrazo a todos. Gracias a todos por tomarse el tiempo de conectarse con nosotros con toda puntualidad, aún de darle seguimiento a lo que se ministra, lo que se comparte, aún con las clases de los niños, los tiempos de adoración, por supuesto la administración de la palabra. Gracias a todos que se han estado manteniendo, enlazándose en los tiempos de oración y participando en las clases que estamos dando entre semana. Gracias a todos nuestros hermanos, a toda la familia Piensa Vida en donde quiera que están, porque hay mucha familia Piensa Vida fuera de la Ciudad de México, hay mucha familia en el país y aún fuera del país. Así que a todos les envío un fuerte abrazo y los bendigo. En el nombre de Jesús los bendigo. Créanme que eso es algo que mi esposa y yo nos mantenemos haciendo siempre por cada uno de ustedes. Les bendecimos con todo nuestro corazón y además les bendecimos entendiendo la palabra que Dios nos ha estado hablando siempre. Pero aparte de saludarles, quiero aprovechar este comienzo de esta reunión para invitarte que prepares los elementos y compartamos juntos la comunión. Y así comencemos esta reunión. Muchas veces hemos dejado el tiempo de la comunión para el final de la reunión o un poco más adelante, pero en esta ocasión quiero invitarte que tomemos los elementos al iniciar la reunión y te quiero invitar que los tengas en tu mano para que compartamos, repito, este tiempo juntos y demos gracias a Dios, honremos al Señor por la vida de Jesús, por el cuerpo de Jesús. Hace unos días estaba leyendo las Escrituras y pensando mucho en el significado de la comunión, y hay pasajes que tenemos ya muy identificados, muy claros, en donde se habla de cómo Jesús instituyó la cena, o en la cena instituyó ese tiempo de comunión y partió el pan y dio a beber la copa, y en ello Él revela aspectos tan profundos y tan interesantes de su propio cuerpo, de su propia vida, pero también del propósito de Dios. Pero saben, hermanos, particularmente estuve pensando hace unos días que la comunión es la expresión del amor perfecto de Dios, la expresión pura del amor de Dios, y es algo que me impacta en verdad mucho, porque cuando Jesús nos invita a compartir la comunión o a tener la comunión juntos, nos invita a recordar lo que Él es y lo que Él ha hecho. Y Él es amor. Él es amor, y traía Dios a mi mente el pasaje de esa mujer
que cuando se vio en un momento de mucha angustia, quizás con el quebranto en el corazón de sentir que había una dura acusación en contra de ella, Jesús salió al encuentro de ella, Jesús habló palabra a ella, y en algún momento Jesús le preguntó a esa mujer: ¿dónde están los que te condenaban? Y dice la escritura que la mujer le contestó: no hay ninguno está. Y Jesús mismo, con ese amor tan perfecto, le dijo: ni yo te condeno, y le dio una instrucción clara: no peques más. Y ese es el amor de Dios, esa es la comunión. Eso es tener comunión con el Hijo, recibir la gracia del amor de Dios. Así que te invito en esta hora que tomes los elementos y que juntos le digamos al Señor: gracias, gracias Padre por la vida, por la obra de Jesús, por la sangre derramada en la cruz. Gracias porque es una impartición impresionante de tu amor a nuestra vida. Gracias porque ese amor nos ha perdonado, pero también nos ha salvado y nos ha transformado. Gracias por el impacto tan increíble de bendición que significa tener a Jesús en la vida. Participar de la comunión es participar de Jesús, participar con Jesús, y entonces comemos lo que es Él, y Él es vida y Él es amor. Gracias en esta hora. Bendice estos elementos en el precioso nombre de Jesús. Te invito, hermano, a que comamos el pan juntos. Y después de comer el pan, te invito a que tomes la copa y que tomes ese jugo de la uva, símbolo de la sangre de Jesús. Y que te tomes junto conmigo un momentito. Levantes tus manos y bendigas al Señor. Gracias por tu amor perfecto. Gracias por tu amor que nos ha transformado. Gracias por tu amor que nos ha alcanzado. Gracias por tu amor que nos ha dado la esperanza de una mejor vida, de una nueva vida, de la vida eterna, de tu vida. Gracias por el amor que nos ha hecho comprender aún las dimensiones de tu propio corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición, hermanos. Qué bendición que podamos compartir la comunión juntos. Quiero invitarte a que este día puedas disponer tu corazón, a que este día puedas tener aún contentamiento, gozo en tu corazón, y puedas junto conmigo podamos alabar al Señor, podamos alegrarnos en el Señor y podamos bendecir su nombre, podamos compartir el tiempo con los niños, podamos levantar nuestras manos, exaltar al Señor, alabándole juntos, como lo hizo la iglesia de la primera generación, la iglesia en el libro de los Hechos. Te invito a que estés listo con toda tu alegría, con todo tu gozo, con toda tu fe, y que estemos dispuestos para alabar y bendecir al Señor. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Es un gusto volver a estar con ustedes. Es increíble cómo pasa el tiempo. Ya estamos por finalizar el mes de julio, ¿se dan cuenta? Y estamos comenzando una nueva serie en la cual vamos a hablar sobre el carácter que nosotros debemos tener como hijos de Dios. Fíjense lo que dice Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón,
porque ellos verán a Dios. Y quiero comenzar esta clase sobre la integridad con un poema que me aprendí hace muchísimos años. Este poema dice así: no me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. Muévenme, en fin, tu amor en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Este poema a mí me recuerda la vida de Job, un hombre que tú ya conoces, porque lo vimos en las clases anteriores cuando hablábamos del amor y que el amor es sufrido. Vimos incluso un video, ¿te acuerdas? Sobre la vida de este hombre, que teniendo todo y más, porque era un hombre rico, famoso, popular, en un instante, en el transcurso de unos días, de manera repentina, él lo perdió todo. Pero no te quiero hablar de lo que él aprendió a través del sufrimiento. Quiero hablarte de lo que lo sostuvo a través de ese sufrimiento. Y lo que lo sostuvo, ¿sabes qué es? ¿No, verdad? ¿Te gustan los misterios? A mí sí. Y el día de hoy vamos a averiguar un misterio. ¿Qué fue lo que sostuvo a Job para seguir a Dios a pesar de todo? La Biblia nos dice en el libro de Job que él era un hombre de Oriente muy rico. Nos habla de él incluso antes de hablarnos de Moisés. Habla de él porque él no conocía la ley de Dios, pero tenía una relación con Dios. Antes de conocerse la Biblia, él ya tenía una relación con Dios. Job era un hombre del cual se testificó de diferentes maneras y diferentes personas que era un hombre íntegro. Lo dijo Dios, lo dijo Satanás, lo dijeron los hombres y lo dijo también su esposa. Job era un hombre íntegro y lo evaluaron estas 4 personas. Si yo te preguntara a ti, ¿tú eres íntegro? ¿Qué me dirías? ¿Quién lo dice? ¿Te portas como una persona íntegra? Pero primero vamos a averiguar qué es esto de la integridad, ¿sí? Para ver cómo nos evaluamos. Job tenía testimonio de vivir una vida según lo indicaba Dios. Era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, íntegro. Cada uno de nosotros debemos de ser íntegros. Íntegro significa totalidad, entero. En la escuela te han hablado de los números enteros, ¿cierto? Sí, esos números que no están divididos o fraccionados. Y cuando hablamos de una persona de integridad, nos referimos a una persona que vive correctamente, que no está dividida. No es una persona que se porta según las circunstancias, no, ni dependiendo de con qué personas está.
Una persona íntegra es la misma en la casa, en la escuela, en la iglesia. Por eso, si tú te fijas, Job tenía un testimonio de integridad, porque él siempre fue el mismo. Fue el mismo cuando tuvo todas las riquezas que nos habla la Biblia en Job 1. Y fue el mismo cuando se quedó sin nada. Siguió amando y respetando a Dios. Fue el mismo cuando tenía a sus hijos. Y fue el mismo cuando los perdió. Job se comportó de la misma manera siendo un hombre sano, sin esa enfermedad tan fea que le dio, que cuando estuvo enfermo y que incluso su esposa le pedía que ya no guardara su integridad, él la siguió guardando. A pesar de todas las circunstancias que lo rodearon, Job siguió siendo el mismo. Incluso en la Biblia se menciona varias veces a Job como ese ejemplo de integridad. Ese es el misterio que acabamos de resolver. ¿Qué fue lo que sostuvo a Job a través de todo ese sufrimiento? Su integridad, que él era un hombre entero, completo, no estaba dividido. No se portaba con sus amigos de una manera y con su esposa de otra. No, él era el mismo. Siempre actuaba de acuerdo a su integridad y a la verdad que tenía que vivir. Yo me acuerdo que hace muchísimos años, cuando yo era niña, mi mamá nos decía: tú tienes que decir la verdad, aún en contra de ti misma. Eso se me hacía muy difícil de hacer, se los confieso. Pero es una forma en la cual nosotros vamos aprendiendo a ser íntegros, incluso en contra de nosotros mismos. Por eso, tú tienes que aprender desde ahora que eres pequeño a ser una persona íntegra. Por eso tú tienes que aprender a vivir en integridad. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 10:9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. ¿Escuchaste bien? Y Proverbios 11:3. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. ¿Cómo ves? Es impresionante la bendición que trae la integridad. Notamos nuevamente que Dios nos llama a ser íntegros. Y otra de las cosas por las cuales vemos en Job este ejemplo es que él se sabía siervo de Dios. Cuando Dios habla con Satanás, le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Mi siervo Job rico, mi siervo Job pobre, mi siervo Job sano, mi siervo Job enfermo. Job era calificado por Dios como su siervo, un hombre obediente a pesar de todas las circunstancias. Nuestra vida habla tan fuerte que muchas veces nuestras palabras no son escuchadas, porque los demás van a escuchar más nuestros actos que nuestras palabras. Así que comencemos a vivir una vida íntegra para que el nombre de Dios sea glorificado. Te voy a invitar a que hagamos un
pacto con Dios, de ser íntegros, como Job. Si Dios nos evaluara como lo hizo con él, ¿cómo saldríamos? Podría decir: ¿no has considerado a mi siervo? Y pon tu nombre, que es un niño íntegro. ¿Cómo saldríamos si él nos evaluara ahora? La integridad es una decisión que debe tomarse con seriedad y rendir por completo nuestra voluntad. Así que te voy a pedir que aceptes el reto de Dios. Este reto de ser un niño íntegro en todo lo que hagas. Que no estés dividido. Que no te portes en la casa de una manera y con tus amigos de otra. Que no hables en casa de una manera y con tus amigos salgan víboras y escorpiones mientras hablas. No. Tienes que ser un niño íntegro. Por eso te voy a pedir que cierres tus ojos y que oremos, haciendo un compromiso con nuestro Dios de vivir una vida de integridad. Que no es fácil, pero lo vamos a hacer porque Dios está con nosotros. Cierra tus ojos y oremos. Señor, esta tarde te damos gracias porque tú nos muestras el camino correcto a seguir, porque tú nos hablas a través de tu palabra y nos invitas a entrar en pacto contigo y a hacer compromisos, unos compromisos, Señor, que con nuestra vida defenderemos, que con nuestra vida cumpliremos. Sabemos que tú eres un Dios perfecto, que tú eres un Dios completo, que tú eres un Dios que nos llama a ser como tú y a vivir en integridad, Señor, para que nuestro testimonio sea claro frente a los demás y que tu nombre a través de nuestras vidas sea alabado. Queremos, Señor, esta tarde renovar nuestros compromisos contigo y pedirte que nos sostengas en integridad delante de ti, que sostengas, Señor, nuestra vida para ser personas, niños, que te amen tanto, que su vida esté completamente entera y dedicada para ti. Que seamos los mismos en la escuela, en la casa, en la iglesia, en cualquier lugar. Que hablemos de la misma manera y que no importen las circunstancias que rodeen nuestra vida, seamos íntegros para ti. Queremos darte las gracias porque tenemos a tu Espíritu Santo que nos ayuda, que nos recuerda, que nos habla y nos redarguye cuando estamos haciendo las cosas mal. Queremos que tu carácter, Señor, sea formado en nosotros. Tú eres el alfarero, nosotros el barro, y queremos ser vasos de honra para ti. Te glorificamos y te alabamos, Señor, y te damos las gracias porque nos permites seguir seguros en casa. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que has hecho un compromiso con el Señor. Nos vemos la siguiente semana para seguir formando y aprendiendo sobre el carácter que debemos tener como hijos de Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Adiós. Hermanos, buenos días, bienvenidos. ¿Cuántos están listos para exaltar y adorar a nuestro Dios?
Dios nos regala días gloriosos para alabarle a Él, no solo hoy domingo, sino todos los días, pero en especial hoy te invito a que la adoremos juntos. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Amén. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Te alabamos, Señor, te bendecimos en esta tarde. Gracias, Señor, porque nos has rescatado, nos has hecho libres. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Te invito a que la adores, la exaltes en esta tarde con toda la alegría, con todo el gozo, porque Él nos regala gloriosos días. Gracias, Señor, porque nos regalas días gloriosos, porque tú te encuentras con nosotros en cada tiempo. Estás, Padre, en cada tiempo con nosotros. Por eso, Señor, te damos gracias y te cantamos con todo nuestro corazón. Te invito a que cantes conmigo esta canción. Llegaste a mí, cambiaste mi corazón. Vamos.
nosotros en todo tiempo, porque nos has rescatado, porque tú, Señor, así como estás en esos días de gozo, sabemos que tú estás en esos días de tristeza, en esos días donde sentimos, Padre, que estamos solos. Tú estás con nosotros. Gracias, Señor, gracias, y te pido que nos hagas sentir tu presencia en esos días donde más te necesitamos. Sabemos, Padre, que tú estás, y ahí donde tú estás queremos estar también nosotros, para alabarte a ti, para decirte, Señor, te amo. Ahí queremos estar, Padre. Te bendecimos, Señor, en esta tarde. Te alabamos con todo nuestro corazón. Vamos a decir: solo tu amor, solo tu amor, solo tu amor, que llena hoy mi corazón. Es solo tu amor. No me puedo alejar, no me puedo alejar, no me puedo alejar de tu rostro contemplar. No me puedo alejar. Deseo estar donde tú estás, cerca de tu palpitar. No nada hay como tu amor, no nada hay como tu amor. Solo tu amor. Dile al Señor: es solo tu amor. Sí, es solo tu amor, el que llena mi corazón, que llena hoy mi corazón. Es solo tu amor. No me puedo alejar, no me puedo alejar de tu rostro contemplar. No me puedo alejar. Deseo estar donde tú estás. Deseo estar donde tú estás, cerca de tu palpitar. No nada hay como tu amor, no nada hay como tu amor. Deseo estar donde tú estás, cerca de tu palpitar. No nada hay como tu amor, no nada hay como tu amor. Así es, nada se iguala a tu amor, nada se compara a tu inmenso amor. Te alabamos. Vamos a decir juntos: santo, 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 santo. Eres santo. Te alabamos, Señor, no queremos nada.
Nada se compara a tu amor. Nada, Señor, se iguala a tu amor. Te agradecemos por abrazarnos, por estar ahí en las tristezas, pero también en las alegrías. Te bendecimos en esta tarde. Amén. Gloria a Dios por los tiempos en que podemos cantar juntos y podemos adorar el nombre del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que Dios habló a mi corazón hace días atrás o hace unas semanas atrás, leyendo las Escrituras, y muy a propósito de las varias cosas que en los últimos tiempos Dios ha venido hablando a nuestro corazón. Hace un rato hacía mención yo de ese tiempo del ayuno con el cual iniciamos el segundo semestre del año, y también este día, este primer domingo de mes, que es el primer día de mes, también estamos hoy ofreciéndole al Señor un ayuno, así como Él nos lo indicó, como Él nos habló. Le ofrezcamos lo primero de la semana, lo primero del día, lo primero del mes, y así es como hemos venido haciendo. Y seguramente ustedes recuerdan que una de las palabras que Dios nos habló en ese tiempo de ayuno que le ofrecimos al Señor fue el capítulo 8 del libro de Nehemías, en donde creo yo que Dios nos dio una instrucción muy puntual, y la instrucción es volver al libro, leer el libro. Y al estar leyendo el libro de la ley, la palabra de Dios, cuando uno lee, entonces también se despiertan otros sentidos, y al estar leyendo también, entonces somos movidos a escuchar, a atender, a poner atención de una manera quizás mucho más profunda. Y esas acciones, junto con los instrumentos que Dios utiliza para revelar su palabra, traen entendimiento, y algo se produce en el corazón cuando uno puede comprender las Escrituras, cuando uno puede comprender lo que la Escritura o lo que está escrito. Y eso es muy importante, porque eso cambia completamente nuestras posturas, nuestras maneras de vivir delante de Dios, por supuesto, y nuestras posturas en lo que corresponde a la vida. Eso es muy importante, entender las cosas que Dios habla a nuestro corazón. Y seguramente ustedes recuerdan que algo muy parecido a lo que sucedió con Nehemías también sucedió en algún momento con el rey Josías, que cuando emprendió por la obra de Dios, emprendió todas estas reformas, parte de lo que también llegó a hacer fue nuevamente encontrar el libro y volver a lo que el libro dice. El libro de la ley es claro, la palabra de Dios es clara siempre, y nosotros tenemos que aprender a volver al libro de la ley siempre, volver nuestro corazón a Dios. ¿Te has dado cuenta que ese es un llamado continuo de Dios al hombre? Ese es un llamado continuo de Dios a sus hijos, volver nuestro corazón a Él, volver nuestro corazón a Él. Y yo creo que este tiempo que hemos estado viviendo en los últimos meses en el planeta ha sido, entre otras cosas, la voz de Dios que ha estado llamando al hombre a arrepentirse y a volver a Él. Dios ha estado llamando nuevamente al hombre a que volvamos a Él, volvamos a Él. Y a veces a mí me impresiona muchísimo cómo
muchos de nosotros a veces quisiéramos, o muchas personas a veces como que nos afanamos tanto por querer encontrar las grandes revelaciones, las palabras diferentes, los conceptos diferentes. Muchas veces he visto que hay hasta un afán por encontrar o tener lo que a veces llamamos una revelación diferente, una revelación profunda, una revelación nueva, y no nos damos cuenta quizás que la más grande revelación que Dios le ha dado al hombre, ahí está, al alcance de todos, nuestro Señor Jesucristo. Dios se ha revelado al hombre a través de nuestro Señor Jesucristo, y lo que tenemos que hacer es volver y volver y volver a lo que está escrito. Tenemos que volver a los diseños, tenemos que sacudirnos estos afanes por querer, repito, tener las grandes revelaciones, o quizás tener un mensaje con una palabra diferente, con un concepto diferente. Lo que tenemos que hacer es volver nuestro corazón a Dios, volver nuestra atención al libro de la ley. Y precisamente hace días que estaba leyendo yo las Escrituras, y Dios me llevó a leer varios pasajes que quiero invitarte que leamos para ver cómo era el corazón de lo que vamos a llamar los creyentes de la cruz, cómo era el corazón de la iglesia de la primera generación. Y ahí Dios me mostró que repito, no es algo nuevo. Ahí está, que quizás tú y yo lo hemos leído muchas veces o lo hemos escuchado muchas veces, pero simplemente en este tiempo es muy importante que comprendamos todo lo que Dios ha estado no solo tratando, sino edificando en nuestro ser y en nuestro corazón, y volvamos nuevamente a poner los fundamentos, podamos nuevamente pararnos en la verdad de Dios. Y creo que esta palabra nos va a ayudar mucho a recordar esos fundamentos y esos principios. Porque sabes una cosa, es increíble cómo hay personas que dicen que creen, pero en realidad no creen. Hay personas que a veces dicen que confían en Dios, pero en realidad no confían. Hay personas que a veces dicen que conocen a Dios, pero en realidad no lo conocen. Y entonces todas las situaciones que llegan a vivir, todas las circunstancias en las que uno se llega a ver a veces envuelto, nos ponen precisamente en el punto de poder dar testimonio de eso que decimos. Quiero invitarles por favor a que me acompañen a leer Hechos capítulo 4, los versículos 32 al 35. Y mira cómo dice la Escritura: y la multitud de los que habían creído, nota y subraya eso en particular, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Esta es la iglesia de la primera generación. Aquí está hablando de la iglesia de la primera generación, los creyentes de la cruz, los que realmente creyeron en la cruz. Mira cómo dice Hechos capítulo 1, versículo 4. Dice la Escritura: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Pero ahora acompáñame también a leer en el mismo capítulo 1 los versículos 12 al 14. Dice la Escritura: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, dice, subieron al aposento alto,
donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y noten cómo dice el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Repito, estamos hablando de los creyentes de la cruz, de la iglesia de la primera generación. Mira cómo dice Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al estar leyendo estos versículos, como te estás dando cuenta, yo veo que había un entorno alrededor de estos creyentes de la cruz, alrededor de la iglesia de la primera generación. Ese entorno que envolvió a los creyentes de la cruz, a los discípulos de la primera generación, es un ejemplo para todos nosotros que también somos creyentes de la cruz y que también somos discípulos de Jesús. Y aquí hay un ejemplo, aquí hay un trazo perfecto. Ese entorno que se nos muestra aquí estuvo envuelto con las palabras de Jesús. Estuvo envuelto también de un testimonio poderosísimo de la resurrección de Jesús. Estuvo envuelto o marcado por esas instrucciones de poder, de autoridad que se les dieron. Estuvo marcado por una unidad impresionante, pero también estuvo marcado o sellado con la oración, con la actitud de un corazón verdaderamente rendido a Dios, un corazón verdaderamente creyente, un corazón además con mucho valor, con mucho denuedo para predicar la palabra del evangelio, pero además con un corazón tan sensible a las necesidades de los demás, un corazón tan generoso y con un altísimo sentido de lo que es la comunión. Ese es el entorno que envolvía a los creyentes de la cruz, a la iglesia de la primera generación. Ese fue un entorno que los marcó. Ese fue un entorno con el cual ellos estuvieron conviviendo justo al inicio. Y eso es muy importante recordarlo, porque, repito, cuando nosotros nos vemos en nuestros propios tiempos, en nuestras propias circunstancias, cuando nosotros vemos aún las grandes exigencias que tiene el tiempo presente, creo yo que a veces hemos estado luchando mucho precisamente contra la presión que generan las ideologías, contra la presión que generan a veces hasta las formas, con la presión que genera muchas veces aún el hecho mismo de querer ser bien aceptados, de querer que nos acepten bien, que nos reciban bien, aún el mensaje mismo. Y a veces creo que hemos cometido el error de no darnos cuenta que nos hemos alejado del diseño, de los diseños. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como discípulos de Jesús? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como verdaderos creyentes de la cruz? Eso es lo que tenemos que hacer, justo eso, ser verdaderos creyentes de la cruz. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que aprender del corazón de los discípulos de la primera generación. Tenemos que aprender muchas cosas que ellos emprendieron, que ellos hicieron, que ellos empezaron a cuidar, que ellos empezaron a edificar, porque eso es un ejemplo para todos nosotros como iglesia de Cristo. Cuando yo leo estos pasajes, observo que hay 8 cosas que son dignas de imitar.
8 cosas que son un ejemplo para ti y para mí, y quiero invitarte a que esta mañana en particular las recuerdes y las vuelvas a poner a tu corazón, porque repito, a veces andamos perdidos y a veces andamos hasta sucumbiendo ante las muchas seducciones que puede generar el hecho de querer ser bien recibidos afuera en el mundo, de que nos acepten bien, de que nos aprecien bien, de que nos vean bien, de que nos escuchen bien. Y muchas veces cuando uno se afana o cuando uno se preocupa por ello, muchas veces uno se aleja muchísimo de los diseños, y hay que volver al libro, hay que volver a la ley de Dios, por supuesto, hay que volver a la palabra de Dios, hay que volver a los trazos divinos y aprender y afirmarnos en esos trazos. Mira esas 8 cosas que son dignas de imitar de la primera iglesia, o de la iglesia de la primera generación, de los creyentes de la cruz. Número 1, los discípulos de Jesús, la iglesia de la primera generación, eran verdaderos creyentes de la cruz. Verdaderos creyentes de la cruz. ¿Sabes una cosa? Es impactante leer en las Escrituras cómo Jesús apareció a ellos después de la resurrección, y eso es muy importante porque, entre otras cosas, esas apariciones afirmaron la fe de estos discípulos, de estos creyentes. Imagínate tú, si ellos que vieron a Jesús siendo maltratado, si vieron a Jesús siendo crucificado, aún si vieron a Jesús muerto, cuando Él apareció vivo, como fue declarado proféticamente y como Él mismo lo declaró, imagínate tú si no su fe fue afirmada de una manera impresionante. Los verdaderos discípulos son creyentes de la cruz y afirman su fe, por supuesto, en la resurrección de Jesús. Número 2, la primera iglesia, o la iglesia de la primera generación, eran creyentes que obedecieron a Jesús, tenían ese corazón para obedecer. Y sabes una cosa, que cuando se obedece, entre otras cosas, es porque se ha aprendido a reconocer la voz. Y muchas veces Dios nos ha estado hablando, muchas veces estoy seguro Dios ha hablado a tu corazón. Y la pregunta que hago en este momento es: ¿hemos aprendido a reconocer la voz de Dios? ¿Hemos aprendido a reconocer la voz del Espíritu cuando nos habla? Si tú y yo aprendemos a reconocer su voz, la voz de Dios, creo que también vamos a aprender a disponer nuestro corazón para obedecerlo. Número 3, la iglesia de la primera generación eran creyentes que se encerraron en el aposento alto para adorar a Dios, para orar y para estar juntos. Esto también es muy, muy importante, porque creo que ellos, por el ejemplo de Jesús, ellos aprendieron en dónde es donde se libran las grandes batallas, en dónde es donde se ganan las más grandes batallas. Ellos aprendieron a entrar o a meterse en el aposento alto, porque fue un testimonio que vieron en la vida de Jesús. Y esas son cosas que tú y yo debemos también aprender a hacer. Número 4. Los discípulos de la primera generación eran creyentes que tenían en común todas las cosas. Eran creyentes que aprendieron acerca del amor de Jesús, acerca de la misericordia, acerca de la compasión, acerca de la generosidad. Y entonces crecieron en la sensibilidad para identificar el corazón de sus hermanos, y entonces abrir las manos para poder compartir con ellos en sus necesidades. Si tú y yo nos damos cuenta, cuando las circunstancias nos aprietan mucho, a veces empieza a haber una lucha en nuestra cabeza porque nos cuestionamos tantas cosas, pero en medio de ello, o muchas veces estando en ello, Dios nos enseña tanto a través del amor de hermanos, de personas, de gente que nos llama, que nos consuela, que nos anima, que nos da, que camina con nosotros, que nos acompaña. Eso es
Eso es tener en común todas las cosas, y Dios nos ayuda muchísimo a través del testimonio de la familia de la fe. Eso es lo que ellos también aprendieron a hacer. Era una característica en su forma de vivir. Número 5, los discípulos de la primera generación eran creyentes que tuvieron valor para predicar el evangelio. ¿Sabes una cosa? A veces uno siente que uno está viviendo tiempos muy difíciles. Bueno, a los discípulos de la primera generación les tocó vivir circunstancias sumamente difíciles en donde estuvo en riesgo su propia vida. Pero ellos aprendieron a predicar la palabra de Dios con denuedo, con mucho valor. Hoy, cuando se levantan voces anti Dios, cuando se levantan voces anti vida, cuando se levantan voces que lo único que hacen es hablar mal, blasfemar en contra de Dios, cuando se levantan voces que quieren parecer muy sofisticadas, que quieren parecer muy sabias, que pueden parecer o quieren parecer muy entendidas, no se dan cuenta quizás de cómo han estado dejando que su corazón sea tan confundido, y tienen tanta necesidad de que la verdad de Dios se revele en sus vidas. Así es que nosotros tenemos que también tener mucho valor para predicar la palabra de Dios, mucho denuedo para hablar lo que es verdad, lo que está revelado en las Escrituras. Número 6, los discípulos de la primera generación eran creyentes que valoraban muchísimo la oración y la palabra, pero muchísimo. Y sabes una cosa, ese fue el ejemplo que Jesús les dio. Ustedes han leído muchas veces esa práctica, ese hábito en la vida de Jesús, el hábito de la oración, pero también esta forma de vida a través de la cual estaba Él exponiendo las Escrituras continuamente, explicándoles lo que los profetas habían dicho, dándoles o llevándolos a comprender el sentido de las cosas que los profetas en tiempos atrás habían hablado y que ahora estaban delante de ellos cumpliéndose. Eso es algo que tenemos que hacer nosotros también, no alejarnos de la palabra de Dios, sino todo lo contrario, acercarnos. Si realmente quieres conocer a Dios, acércate más a las Escrituras. Si realmente quieres crecer en una relación personal con Dios, entonces aprende a estar en la intimidad con Dios. Ten tiempos de intimidad con Dios. Ten una vida de intimidad con Dios. No solamente tiempo, sino una vida. Número 7. Los discípulos de la primera generación eran creyentes que conocieron a Jesús. Y eso también es muy interesante o muy importante, porque eso significa que caminaron con Él, comieron con Él, lo escucharon a Él y vivieron con Él. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Tú podrías preguntarte ahora mismo, pero Jesús ya no está físicamente aquí en la tierra. Es cierto, ya no está físicamente, pero nos ha dado el testimonio de su Espíritu Santo en nuestro corazón. Y entonces Él sigue estando con nosotros, tal como lo declaró Él mismo en en el Evangelio de Juan. Él mismo declaró: no les dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y Él mismo habló de que Él, a través del Espíritu Santo, estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Así es que aprendamos a caminar con Él todos los días. Y número 8, los creyentes o los discípulos de la primera generación eran creyentes que predicaban el mensaje del Nuevo Testamento. ¿Sabes cuál es el mensaje del Nuevo Testamento? El mensaje del Nuevo Testamento es que Cristo vive. Y ellos hablaron ese mensaje. Cristo no está muerto. Cristo no es un mito. Cristo no es una idea. Cristo no es la imaginación de alguien. Cristo es el Hijo de Dios.
Cristo es el que vive y reina para siempre. Cristo es el que quiere morar en tu corazón. Cristo es el que quiere tomarte para manifestarte o hacerte saber, hacerte sentir, hacerte comprender el gran amor de Dios. Él es el que te quiere, o el que da a revelar, el que da a conocer al Padre. Así que cuando tú tienes la certeza de que Cristo vive, te vas a dar cuenta de que Él sigue hablando en este tiempo, de que Él sigue manifestándose en este tiempo, y Él quiere manifestarse en ti. Él quiere hablarte a ti, Él quiere hablar a tu corazón. Por eso en esta hora yo te hago una invitación sencilla. Te dije hace un momentito, hay muchas cosas, muchísimas cosas que yo las veo como un trazo tan claro en las Escrituras, y esos trazos lo que tenemos que hacer es simplemente volver a ellos. ¿Por qué a veces afanarnos tanto por tener y pongo así entre comillas, una revelación nueva? Si la revelación de Dios es Jesucristo, y lo que tenemos que hacer es volver a Él. Y hay un ejemplo, hay un testimonio, hay un modelo, si pudiéramos decirlo así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ser verdaderos creyentes de la cruz. Eso es lo que tenemos que hacer, o ser verdaderos creyentes de la cruz, verdaderos discípulos de Jesús, verdaderos hijos de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Este tiempo requiere que tú y yo demos testimonio de la verdadera fe. Este tiempo demanda que tú y yo nos comportemos como personas que realmente están entendiendo la voz de Dios que está sonando y resonando para esta generación. El tiempo que estamos viviendo demanda que tú y yo demos el testimonio del Dios que vive para siempre, no de un Dios muerto, sino del Dios que vive para siempre. Así que seamos verdaderos creyentes de la cruz. Seamos o vivamos con el corazón como el corazón de los discípulos de la primera generación que aprendieron de Jesús y que lo único que hicieron fue obedecer a Jesús en la encomienda que Él les dio. Una encomienda tan clara. Estos creyentes fueron investidos de poder de lo alto, pero le creyeron a Dios, le creyeron a Dios, le creyeron a Jesús y caminaron en esa fe. Y tú y yo tenemos que dar testimonio también de esa fe. Seamos verdaderos creyentes, seamos creyentes de la cruz. No desgastemos tanto nuestro tiempo tratando de poner palabras humanas en nuestra boca, en nuestro corazón, tratando de explicar cosas, tratando de hablar que quizás hasta sofisticadamente. No, seamos creyentes de la cruz, apeguémonos al mensaje de la cruz, hablemos la palabra de la cruz, hablemos el poder de Dios revelado en la cruz. Y yo tengo la certeza en mi corazón de que mientras nosotros honramos a Dios siendo verdaderos creyentes de la cruz, Dios seguirá manifestando su poder, Dios seguirá manifestando su gracia, Dios seguirá manifestando las grandes cosas que Él hace en tu vida y en tu casa. Por favor, ponte en pie. Por favor, te invito que levantes tus manos en esta hora y le digamos juntos al Señor: Padre, aquí estamos en esta hora con el deseo de volver a tu palabra, con el deseo no de andar según nuestros propios caminos, no para andar de acuerdo a lo que nosotros pensamos, de acuerdo a las inclinaciones de nuestros pensamientos, sino para vivir y caminar conforme a tus trazos, conforme a tus diseños. Señor, gracias porque la palabra, cuando tan solo al leerla,
Y cuando la leemos, tu precioso Espíritu nos ayuda a entenderla, y cuando la entendemos produce contentamiento, así como lo revelaste en el capítulo 8 de Nehemías. Así, Padre, te ruego en el nombre de Jesús que mientras seguimos leyendo las Escrituras, mis hermanos y yo seguimos leyendo las Escrituras, seguimos escuchando tu palabra, volvamos nuestro corazón a tu palabra, y entonces nos alegremos y nos gocemos al entender, al comprender tu verdad y tu revelación, y podamos, Señor, gozarnos en la fortaleza, en la gracia que nos es impartida, en la fe que nos es impartida cuando recibimos tu palabra, cuando la podemos entender. Bendice a mis hermanos, bendice a toda la familia, bendice a todos nuestros amigos que nos acompañan, que nos ven, bendícelos en el nombre de Jesús, y danos ese valor para ser verdaderos creyentes de la cruz. Danos el corazón para comportarnos como los discípulos de la primera generación, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gracias, amada familia, por estar esta tarde con nosotros. Yo te invito a que esta palabra la podamos vivir, así como esa primera iglesia que caminó en unidad, que caminó con un corazón sensible, que caminó con comunión con el Señor. Así nosotros podamos caminar como iglesia. Quiero decirles que les amamos mucho y quiero bendecirte en esta tarde. Te mandamos un abrazo y gracias por permitirnos estar nuevamente con ustedes. Que Dios les bendiga. Un abrazo con todo cariño.